Es el pensador francés, pero que también hacía estudios de botánica y tiene un libro que le escribió sobre con todas estas, muy cortito, y otro texto de Jean Berger, también muy cortito, y un texto pequeño que escribí yo sobre la técnica que vamos a usar para dibujar hoy. Arranco con el primer texto. Una planta perfecta se compone de raíz, tallo, ramas, hojas, flores y frutos. Conocen ya todo esto al menos bastante para entender la palabra, pero hay una parte principal que requiere un examen más detenido. Es la fructificación, es decir, la flor y el fruto. Comencemos por la flor que viene en primer lugar. Tomemos el lirio. Creo que aún encontrarán fácilmente alguno en plena flor. Antes de que se abra, un paréntesis. Primero, disculpas porque hoy fui a comprar un lirio y me di cuenta que estaban carísimos. Bueno, hubiera pedido otra flor si hubiera sabido el precio del lirio. Espero que les sirva, aunque sea para regalarlos para el 14 de febrero. Y segundo, que mientras que yo leo el texto, me gustaría que vayan recorriendo la flor, que la vayan mirando y que traten de identificar las partes que yo voy nombrando en la flor que compraron. Hola, perdón que entré tarde, es que recién llegué a mi casa y nada, recién puedo entrar. Dale. Estoy leyendo el primer texto, recién empezando. Listo, buenísimo. Tomemos el lirio. Creo que aún encontrarán fácilmente alguno en plena floración. Antes de que se abra, verán en el extremo del tallo un capullo oblongo, verdoso, que se hace más blanco a medida que se dispone a abrirse. Y cuando se haya abierto por completo, verán su envoltura blanca tomar la forma de un vaso dividido en varios segmentos. Esta parte envolvente y coloreada, que en el lirio es blanca, se llama corola, y no flor, como dice el vulgo, pues la flor es un compuesto de varias partes, de las cuales la corola es solo la más importante. La corola del lirio no es de una sola pieza, como es fácil de ver. Cuando se aja y cae en 6 piezas bien separadas que se llaman pétalos. Así, la corola del lirio se compone de 6 pétalos. Toda corola de flor que se compone, por tanto, de varias piezas se llama corola polipétala. En la corola encontrarán justo en el medio una especie de columnita pegada abajo del todo y apuntando directamente hacia arriba. Esta columna, tomada en su conjunto, se llama pistilo, y tomada en sus partes, se divide en 3. Primero, su base abultada en forma de cilindro con 3 ángulos redondeados alrededor. Esta base se llama germen. Segundo, un filamento que se apoya en el germen. Este filamento se llama estilo. Tercero, el estilo está coronado por una especie de capitel con 3 escotes. Este capitel se llama estigma. He ahí en qué consisten el pistilo y sus 3 partes. Entre el pistilo y la corola encontrarán otros 6 cuerpos bien distintos que se llaman estambres. Cada estambre se compone de 2 partes, una más delgada por la cual el estambre se une al fondo de la corola y que se llama filamento, y una más gruesa unida al extremo superior del filamento que se llama antera. Cada antera es una caja que se abre cuando está madura y vierte un polvo amarillo muy oloroso del que hablaremos después. Este polvo no tiene hasta ahora nombre francés, los botánicos lo llaman polen, palabra que significa polvo. He ahí el análisis genérico de las partes de la flor. A medida que la corola se aja y cae, el germen engorda y se convierte en una cápsula triangular alargada, cuyo interior contiene semillas aplastadas distribuidas en 3 celdillas. Esta cápsula, considerada como la envoltura de las semillas, toma el nombre de pericarpio. Pero no realizaré ahora el análisis del fruto, esto será el tema de otra carta. Las partes que acabo de nombrarles se encuentran igualmente en las flores de la mayoría de las demás plantas, pero en diversos grados de proporción, situación y número. Por analogía con estas partes, y por sus diversas combinaciones, es como se determinan las diversas familias del reino vegetal. Y estas analogías de las partes de la flor se unen a otras analogías de las partes de la planta que parecen no tener ninguna relación con ella.
El lirio, que he escogido porque es propio de esta estación, y también a causa de la grandeza de su flor y de sus partes que la hacen más notables, carece, no obstante, de una de las partes constitutivas de la flor perfecta, que es el cáliz. Si siguen estos detalles con alguna atención y se familiarizan con ellos por medio de observaciones frecuentes, estarán ya en condiciones de determinar, por la inspección atenta y continua de una planta, si es o no de la familia de las liláceas, y eso sin saber el nombre de esta planta. Verán que no se trata ya de un simple trabajo de la memoria, sino de un estudio de observación y de hechos verdaderamente digno de un naturalista. El texto de Berger dice: en el primer tipo de dibujos, en su momento se les llamaba estudios, las líneas en el papel son las huellas que deja tras de sí la mirada del artista, que está continuamente partiendo, saliendo, interrogando a la rareza, al enigma que encierra lo que tiene ante sus ojos, por más común y cotidiano que sea. La suma total de las líneas en el papel narra una especie de emigración óptica, mediante la cual el artista, siguiendo su propia mirada, se instala en la persona, el árbol, la flor, el animal o la montaña que está dibujando. Y si el dibujo es un dibujo logrado, se quedará allí para siempre. Ahora les leo mi texto y vamos a empezar a dibujar. El texto dice: ¿cómo llegar a la verosimilitud? Comienzo por elegir aquello que quiero representar. Intento establecer una relación íntima con ese objeto. Si es posible, trato de tocarlo, olerlo, sentir su textura, detectar su color, su forma. Me detengo un rato a observarlo e intento traducirlo a elementos formales. ¿Está formado por líneas? ¿Por puntos? ¿Tiene color? ¿Su forma es orgánica? ¿Es geométrica? ¿De cuántas partes se compone? ¿Es liso? ¿Es rugoso? Elijo un punto de vista y me ubico frente a él cómodamente. Este va a ser mi lugar, el tiempo que tarda en representarlo. Elijo una parte por donde comenzar. Extiendo el brazo con el lápiz en la mano y cerrando un ojo, tomo la medida del ancho de la parte que elegí para arrancar. Traslado esa medida al papel. Lo mismo hago con la altura. El objeto tiene ahora un nuevo tamaño, diferente a aquel que tocamos. Esa diferencia de tamaño me la dio la distancia. Me detengo en cada rasgo. Entre lo que observo y el dibujo está mi aprendizaje de lo observado. Eso que conozco es apenas una generalidad, una síntesis. Trato de no prestarle atención a ese recuerdo y vuelvo a mirar. Mirar es importante para detectar la individualidad del objeto. Entonces el ejercicio va a consistir en el dibujo detallado de la flor que compraron, del lilium. La idea es que ustedes no van a dibujar una flor cualquiera, van a dibujar la flor que tienen enfrente suyo. No es cualquier lilium, es ese lilium preciso, con lo cual la idea es que ustedes traten de representarlo con el mayor grado de precisión posible. Para eso van a utilizar una técnica que es la que acabo de describir en el texto, que es, van a tratar de tomar medidas con un lápiz en la mano, ¿sí? Extendiendo la mano. Yo les voy a mostrar algunas fotos de cómo sería el ejercicio. Esperen un segundo que me tienen que habilitar. Estás como coanfitriona. Podría. Ahí va.
Perfecto. Bueno, esta es la primera foto donde les muestro cómo van a hacer para la toma de medidas. Lo que ven atrás es el lilium, mi mano está por delante del lilium, a una distancia de unos 30 centímetros de la flor, y lo que hago es, cerrando un ojo, de esta manera, extendiendo la mano por completo, tomo la medida de dónde comienza esa flor y dónde termina. Lo marco con el lápiz, y luego traslado al papel esa medida. Lo que hago es imaginar que hay dos líneas imaginarias, una donde empieza la flor y otra donde termina, y traslado esa medida al papel, trazando una línea arriba y una abajo. Lo mismo hago con el ancho de la flor. O sea, tomo la medida con el lápiz, la mano bien extendida, tratando de que siempre la posición corporal sea la misma. Digamos, si yo me acerco o me alejo del modelo, que en este caso es la flor, va a variar el dibujo. Entonces, la posición corporal tratemos de que sea siempre la misma y que la mano esté siempre bien extendida. Ahora toman el ancho y de esa manera tienen un cuadrado dentro del cual va a transcurrir el dibujo de la flor. Luego de esas dos medidas, pueden empezar a tomar medidas internas. O sea, por ejemplo, en este caso yo tomo la medida de la línea esa que ya tracé en mi hoja, que es la línea imaginaria de donde empieza del lado izquierdo la flor, hasta donde arranca el primer pétalo, que es el que está más arriba, que es el que toca con la línea imaginaria de arriba. Entonces también traslado esa medida al papel. Y el dibujo que les va a quedar es un dibujo más o menos así, donde ustedes van a tener esas líneas que fueron dibujando imaginarias, y dentro van a hacer el dibujo de la flor, ¿sí? Todas las medidas son posibles de tomar, o sea, pueden tomar la medida de acá a acá, pueden tomar la medida de acá a acá, lo mismo de arriba hacia abajo, o sea, pueden tomar la medida del comienzo de cada pétalo. ¿Se comprendió? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda, yo voy a estar acá todo el tiempo para asistirlos. Es un Mariana, dibujo, sí. No, ¿recomendás algún tipo de lápiz en particular para empezar? Recomiendo, buena pregunta, recomiendo un HB, que es como el lápiz intermedio. Después que terminen de hacer este dibujo, yo les voy a explicar cómo dar un trabajo de valores con los lápices que les pedí a este dibujo. Por ahora arrancamos por esta parte y después cortamos cuando más o menos hayan terminado de hacer el bosquejo general del dibujo, arrancamos con el trabajo de valores, ¿sí? La idea es que la flor tenga como carácter casi fotográfico, o sea, que ustedes encarnen como el espíritu del texto que les leí, donde ustedes están observando detenidamente y en cada punto eso que tienen enfrente. No hay nada que se les pueda escapar, o sea, todo está sometido como a la observación, por eso se les llama trabajos de estudio. Es como si diseccionaran una flor, ¿sí? Les pido sí que enfoquen por favor la hoja de trabajo, así yo veo más o menos cuando van terminando para darles la segunda pauta. Piensen que a diferencia del ejercicio, del primer ejercicio de aire, este es un trabajo de construcción lenta, donde el dibujo
va a tomarles mucho más tiempo de desarrollo, ¿sí?
Una pregunta. ¿O lo dibujamos? No te escucho, Dolores. ¿Tenemos que sombrearlo o lo dibujamos nada más? ¿Me lo podés escribir? Porque no se te escucha. Perdón, entonces, ¿tenemos que sombrearlo o no? No sé si lo pusieron en el chat. O no se escuchó, capaz. ¿Me escuchan ahí? Sí, yo te escucho. No sé si el resto. Ya veo que más o menos avanzaron todos con el dibujo, entonces les voy a dar algunas explicaciones en relación a lo que sería el sombreado, ¿sí? Ahí te veo, Mariana, que vos avanzaste un poco. Pero voy a dar algunas explicaciones, ¿sí? Lo que van a ver en esta hoja que les estoy compartiendo es que hay una escala de valores. O sea, como sabrán, el grafito es un material que se encuentra en la naturaleza, que se pulveriza para entrar en un lápiz. Tiene la misma composición que tiene el diamante, pero en otra potencia. Lo que ven ahí es una escala de valores donde vemos las durezas que tienen, las diferentes durezas que tienen los lápices en grafito. Van desde un valor en 9H, que es un tono alto y que es una mina muy dura, hasta un 9B, que es un tono bajo, y lo que vemos es una mina muy blanda. O sea, para acordárselo, una buena regla mnemotécnica es, bueno, 9B, B larga, de bajo y blando. El tono que usaron ustedes para trabajar es el lápiz intermedio, que es el HB. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de traducir a valor la flor que tienen enfrente. Como yo no veo la flor... ¿Perdón? No, nada. Perdón, era mi perra. Para que me muteo. Como yo no veo la flor que tienen enfrente, no sé qué escala de valores van a tener que utilizar. Pero la idea es que ustedes traduzcan el tono de la flor a un valor de lápiz, ¿sí? Yo supongo en general los liliums vienen blancos o amarillos, o a lo sumo naranjas. Bueno, la escala que yo suelo usar cuando estoy dibujando un lilium blanco
es del 2H al 2B. Utilizo el 2B para los tonos más bajos que tiene el lilium, que son los estambres, digamos la parte que tiene polen del estambre. Ese es como el tono más bajo de todo el dibujo. Y después, para los pétalos, empiezo por el 2H, que es el tono más alto, con el cual voy marcando las pequeñas texturas que tiene, siempre manteniendo la observación en el modelo. Y después voy bajando de tono a medida que necesito hacer determinadas sombras. Muchas veces los pétalos tienen ondulaciones, y para generar esa ondulación es algo que no se ve en el dibujo que ustedes plantearon ahora. Para generar esa ondulación sí o sí necesitan un trabajo de valor. Lo que ven debajo es una explicación bastante acotada de cómo funciona el trabajo en grafito. O sea, el grafito, como les explicaba, es un material volátil que lo que hace es depositarse en la superficie del papel cuando no presionamos el lápiz. O sea, la idea es que vamos a trabajar por superposición de capas de grafito y no por presión. Vamos a tratar de no apretar el lápiz, ¿sí? Si en algún momento del dibujo que hicieron hasta ahora apretaron el lápiz, lo que les pido es que lo borren con el caucho y vuelvan a hacer la línea de una manera más suave, que no lastime el papel. Entonces, cuando trabajamos por superposición, lo que vemos es que el papel suele tener como cierto granulado. Si consiguieron el papel que yo les mencioné, que es el papel de dibujo, en general tiene una pequeña textura para agarrar el grafito que depositamos ahí, digamos. O sea, se le dice al papel como si tuviera agarre. O sea, lo que hace es retener la cantidad de grafito que depositamos, cosa que no suele pasar en una hoja A4 normal, como puede ser una hoja de las que usamos para imprimir en la computadora. Esas hojas en general son muy alcalinas, no tienen textura y no se puede generar un trabajo interesante de valor en esas hojas, pero sí en las que yo les pasé. Entonces, cuando trabajamos digamos, por superposición de capas, al no apretar el lápiz, no llegamos al fondo, que sería como la parte debajo del papel. Esto sería como un corte del papel transversal. El grafito, cuando no apretamos el lápiz, se deposita en la parte superior, y en esos huequitos, en general, quedan blancos. Acá van a ver 3 ejemplos. Uno es un 9B con presión, y te muestra el tono de un 9B. Otro es un 9B sin presión, donde vemos los puntitos blancos que van quedando, que es donde no llegó el lápiz. Y otro, que es el del medio, es una superposición de varias capas, sin apretar. Ahí hay una superposición de un H, más un HB, más un 3B, más un 7B, más un 9B. Lo cual me da un 9B real, digamos, porque este 9B, en el cual no presiono, en general, lo que hace el ojo es hacer una mezcla óptica entre esos huequitos blancos y el tono del 9B. Entonces lo que hace es subir el valor, digamos, es un valor mucho más alto que el 9B real. Ahora, para trabajar lo que vamos a hacer es sacarle punta a los lápices de esta manera. ¿Ven que acá hay 2 puntas? Una es las puntas que tienen los lápices cuando yo los compro en la librería, que es esta, y la otra es una punta mucho más angulosa, que es como una especie de cono, que lo podemos hacer con un cúter. ¿Cuál es la idea de esta punta puntuda, digamos? Es que podamos trabajar tratando de llegar a esos huequitos y podamos hacer un trabajo mucho más parejo. O sea, la punta que viene por defecto del lápiz que compramos es una punta muy redondeada, que hace que el dibujo se nos empaste y que no nos permita llegar al fondo de esos huecos, ¿sí? En cambio, la punta que sacamos con el cúter, esta punta bien angulosa, que es como una especie de cono, nos permite llegar al fondo del papel. Entonces, acá les voy a mostrar los lápices. Estas son las diferentes puntas. Fíjense que es enorme la diferencia entre una y otra. La idea es que
con el cúter podemos comer más o menos 1,5 centímetros de madera, y una vez que comemos la madera, girando el lápiz, le sacamos punta a la mina solamente, ¿sí? Como si fuera esto el ejercicio, digamos. Lo que hacemos es primero sacar la madera. Disculpen, pero la verdad que todo esto es bastante complicado por Zoom. Busqué la manera más didáctica de hacerlo. Una vez que tienen la punta del lápiz, la mina del lápiz, lo que hacen es ir girando el lápiz y sacándole solamente a la punta con el cúter, hasta llegar a esa punta bien filosa, ¿sí? Lo que yo les recomiendo para arrancar es que empiecen por el valor que sienten que es el que tiene la flor que tienen enfrente. Como yo no las veo, ya les digo, no les puedo decir qué valor es, pero traten de primero buscar como el valor que es la base de toda la flor. Después van a tener luces y sombras. Las luces las tienen que pensar antes. ¿Por qué? Porque no trabajamos con la goma borrando la parte iluminada. La idea es que la luz que tiene la flor, que por momentos puede ser el blanco del papel, al pensarlo antes lo que hacemos es dejar ese blanco antes de empezar a dibujar. Dejamos el tono del papel, que es blanco, y le damos una base a todo el resto, ¿sí? Entonces ya las luces están levantadas en la primer pasada de lápiz. Después lo que tienen que hacer es generar las sombras, y una cosa que van a ver, y esto depende como del nivel de obsesividad que tenga cada uno con el dibujo, o sea, este dibujo puede durar un día entero, puede durar 1 hora o puede durar 10 minutos, depende del nivel de preciosidad al que quieran llegar. Pero si realmente lo hacen detallado, van a ver que cuando se meten en el pétalo y empiezan a ver la cantidad de texturas que tiene, bueno, todo eso es posible de generar con el lápiz, ¿sí? Entonces traten como de ver, primero establecer hasta dónde quieren llegar, hasta qué nivel quieren llegar de realismo. Y una vez que establecen eso, piensen a qué le quieren dar importancia y a qué no, ¿sí? Bueno, creo que no me olvidé de nada. Ah, una cosa, yo les había pedido caucho. La razón por la que les pedí un caucho y no una goma de borrar es porque el caucho es moldeable. Entonces, al poder amasarlo, lo que yo puedo hacer es levantar puntos precisos del dibujo. La diferencia entre el caucho y la goma es que el grafito queda en el caucho. O sea, el caucho lo que hace es llevarse esa porción de grafito que no queremos del dibujo. No deja desperdicio, ¿sí? Con lo cual después de un tiempo pasa que hay que renovarlo porque se vuelven muy cargados de grafito, si lo usaron muy seguido. Pero bueno, la idea es esa, que al poder amasarlo, podemos apoyarlo en determinados lugares y levantar solo esa parte de grafito, ¿sí? Y creo no haberme olvidado de nada, pero bueno, cualquier cosa me consultan, estoy acá también. Quedan más o menos 40 minutos para darle el sombreado al dibujo. Si terminan antes y quieren conversar de algo, no hay problema, y si no, se toman el resto de la clase para desarrollarlo. Yo sobre el final igual voy a desmutearme y a tratar de ver un poco cómo van, ¿sí?
Mariana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Gracias. No sabría cómo seguir haciendo el trabajo de sombras que proponía. ¿Me mostrás a ver cómo vas? Sí. Hasta ahora voy ahí. Bien. ¿Me querés Pero- mostrar tu flor? Sí. Bien, es súper blanca y la estás iluminando como muy... Bueno, a lo mejor es la luz del celular, ¿no? Ahora. No, es la que tengo de frente en el escritorio y le da como medio de lateral, de Ah, rebote. mirá qué interesante las sombras de los estambres Mm, del lado izquierdo. sí, Me parece que está buenísimo la variación que tiene de luces y sombras para trabajarla. Fíjate que tenés casi la mitad de la flor en sombra y la otra mitad en luz. sí, Y al llegar del costado, digamos, del lado derecho, la iluminación, se proyecta esa sombra en los otros pétalos, en los pétalos que están del lado izquierdo, se proyectan la sombra de los estambres. sí. Yo lo que haría ahí es tomar una escala que fuera del 2H al 2B. Bien, Utilizaría el 2B para la parte más cargada de los estambres donde está el polen. Y lo que haría es darle una primer base de 2H a todo, exceptuando las luces. O sea, las partes que vos veas que les da la luz de lleno y que no tienen ninguna sombra ni ninguna textura visible, la las dejo. las dejaría con el tono del papel. Bien, Y para el resto lo que haría es primero darle una base de 2H, que es el tono más alto que vas a usar, sí, y después las modulaciones que tiene, fíjate que tiene como que están arqueadas, sí. en la punta se ve como una pequeña modulación, Mm. todo eso lo haría con un H o con un B. H-O-P, ok. Entonces ahí Bueno, ya tendrías tres tonos, el tono del papel, que es el tono más alto, el 2H, con el cual estarías dándole como una base, bien, y hay cosas que van a quedar en 2H, porque fíjate que los contornos a ver, ¿cómo te lo explico? El tercer pétalo, digamos, el que está hacia abajo, sí,
está en sombra, fíjate que tiene como todo un contorno que está iluminado, pero no es la luz de los otros. Sí, No llega a ser un blanco del papel. Por ahí en ese caso, esa iluminación se la da con el 2H y después vas haciendo como una especie de degradé con el HB o con el B hacia el centro. ¿Sí? Bien. Ese Sí. degradé se llama pasaje, se suele llamar pasaje. Es como el pasaje que se hace de un tono a otro, que se va haciendo de una manera sutil. Bien. Solo lo último que estaba anotando, el degradé hacia el centro que me dijiste. Ahí utilizaría o un B o un HB, Ok. o un H. Fíjate que tenés como bastantes posibilidades. Por ahí lo bueno es hacerlo gradual, o sea, si vos podés empezar, como todo tiene una base de H, podés hacer una pasada gradual con todo tiene una pasada de 2H, entonces le haces una pasada gradual con un H, después pasás a un B, y después pasás a un HB. Entonces, en todos esos pasajes es interesante lo que va pasando porque es como si le fuera sumando capas de sutilezas, ¿sí? Ok. La lógica Súper. del grafito, una cosa que me olvidé decirles, la lógica del grafito es similar a la de la acuarela. Vieron que cuando usamos la acuarela y hacemos dos pasadas de tonos, es como que se sigue viendo lo que sucede debajo. Y por más que se superpongan, o lo que pasó con la tinta del ejercicio pasado, por más que se superpongan las capas, se siguen viendo qué sucedió en la primera capa. Bueno, la lógica del grafito es la misma. Si vos vas haciendo diferentes tipos de texturas con diferentes tipos de lápices, bueno, eso se va a percibir en la profundidad que tiene el dibujo. Gracias. Nada, de nada. Les voy a leer un texto de Delacroix, que es el que faltó, y un texto de Joseph Albers. Después se los envío, así que no dejen de dibujar, pueden escucharlo y después lo vuelven a leer si hace falta. Realismo e idealismo. La cuestión del realismo se confunde con la siguiente. Hace falta una realidad aparente. Lo que es estúpido es el realismo literal. Holbein en sus retratos parece la realidad misma y es sublime. La mano del hombre con birrete de Rafael es igual, pero es el sentimiento del pintor el que imprime ese sello. ¿Sería demasiado aventurado decir que lo que es ideal es aquello que se dirige o no hacia la idea imitada? Las formas del Antíope, las figuras de Miguel Ángel y tantos otros fragmentos sublimes que carecen de imitación literal hacen pensar en ello. Entre los primitivos maestros de los que hemos hablado, la imitación, por el contrario, lejos de perjudicar el efecto sobre la imaginación, sin duda lo aumenta. ¿Qué es entonces aquello que se dirige hacia el alma, sin lo cual no hay pintor ni espectador? El yo no sé qué, la misteriosa inspiración que da alma a todo y que encuentra los caminos secretos del alma. De allí la necesidad de tomar del modelo solo lo que sirve para explicar, para corroborar la idea. Las formas del modelo, sea un árbol o un hombre, son solo el diccionario donde el artista va a retemplar sus impresiones fugitivas, o más bien a darle una suerte de confirmación, puesto que debe tener memoria. Imaginar una composición es combinar los elementos a partir de objetos que se conocen, que se han visto, con otros que se mantienen en el propio interior, en el alma del artista. El fin del artista no es reproducir con exactitud los objetos, se vería detenido muy pronto por la imposibilidad de hacerlo. Hay efectos muy comunes que escaparían enteramente a la pintura y que solo pueden traducirse mediante equivalentes. Hay que llegar al espíritu, y los equivalentes bastan para eso. El aspecto de un paisaje nos gusta no solo por su propio encanto, sino por 1000 rasgos particulares que llevan a la imaginación más allá de esa visión misma. Este es un texto de Delacroix, de su libro que se llama Metafísica y Belleza.
Solo la familiaridad con la naturaleza del material, en combinación con una habilidad entrenada para hacer que el lápiz cumpla con las órdenes de uno, podría producir un dibujo que verdaderamente, en oposición a fotográficamente, represente el objeto. Este es un texto de Joseph Albers. Una cosa que tienen que tener en cuenta cuando empiezan a hacer trabajo de valor es que como el grafito es volátil, si empiezan, digamos, si son diestros, tienen que empezar de izquierda a derecha, ¿sí? Y si son zurdos, al revés, de derecha a izquierda. ¿Por qué razón? Porque si la mano toca la parte de grafito que ya colorearon, digamos, borronea, ¿sí? Entonces tienen que tratar de mantener ese orden. Y otra cosa de la que tampoco hablamos es de la posición de la mano al tomar el lápiz. O sea, pueden agarrarlo, veo que muchos lo agarran de esta manera, o sea, como de la punta, lo cual les permite menor control, ¿sí? Y por otro lado, además de que permite menor control, no permite cubrir demasiado. O sea, la idea es que hay que mantener como una especie de orden para tratar de cubrir toda la superficie del papel sin pasar 2 veces por la misma parte, digamos. Al tener la misma lógica de la acuarela, si pasamos 2 veces con el grafito por el mismo lugar, lo que hacemos es bajar un valor, ¿sí? O sea, si yo estoy dibujando con un HB y vuelvo a pasar con un HB por encima, lo que hago es bajar al B, digamos, oscurezco. Entonces, para mantener ese orden, lo mejor es agarrar el lápiz de esta manera, que es como a 45 grados del papel, digamos. De esa manera van a tener más control. Obviamente es un poco más difícil porque la entrada al papel, en general, puede pasar que si entramos con cierta tensión al papel, lo que hacemos es generar una marca un poco más oscura que la superficie que queremos generar. Pero de algún modo, lo bueno de esta posición del lápiz es que mantenemos un mayor control y que una vez que logramos empezar a cubrir de manera ordenada, vamos a agarrar un ritmo y vamos a llegar a un tono parejo, ¿sí? Lo interesante de este tipo de ejercicios es que es como si la respiración tuviera que estar completamente estable, es como si fuera un estado meditativo este tipo de dibujo. Porque lo que hacemos es tratar de mantener una constancia, y para mantener esa constancia y para poder generar un plano de valor parejo, necesito estabilizar la respiración, es la única manera de lograrlo, ¿sí? Bueno, son las 20, entonces vamos a ir cortando. Traten de
continuar un poco más porque veo que no terminaron. Y cuando lo tengan terminado o avanzado, si es que no se cansan antes, me envían una foto. Yo les pasé los textos por mail ya. Bueno, No. suerte con eso. Bueno, gracias, Les mando- Mariana. Chao, buen fin de Chao, Gracias hasta a luego a ustedes. todos. Gracias, Mariana.